Buen día, soy el doctor Hugo Mauricio Esparza Hernández, soy médico epidemiólogo y soy el responsable estatal de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación de los ESAVIS y de MPOTS en el estado de Jalisco. El día de hoy vamos a hablar acerca del panorama epidemiológico de la enfermedad febril exantemática, en específico del sarampión. Bueno, para comenzar me gustaría iniciar con esta frase del doctor Tedros, esta pequeña reflexión acerca de una de las muchas consecuencias que dejó la pandemia de COVID-19, ¿no? Dice que la paradoja de la pandemia es que si bien las vacunas contra el COVID-19 se desarrollaron en un tiempo récord y se desplegaron en la mayor campaña de vacunación de la historia, los programas de inmunización sistemática se vieron gravemente interrumpidos y millones de niños no recibieron vacunas que salvan vidas contra enfermedades mortales, tal es el caso como el sarampión. Eh, bueno, en últimos años vivimos enfermedades emergentes, ¿no? Son estas enfermedades que nunca habíamos tenido en nuestro país y aparecieron. Enfermedades que alcanzaron la categoría más alta del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, las llamadas CESPIS o enfermedades de salud pública de interés internacional. Entre ellas, el COVID-19, que ya sabemos que marcó un hito histórico en todos los sentidos, y también la enfermedad o viruela del simio, ¿no? El MPOTS, que ambas actualmente pues ya no tienen esta categoría de ESPIS y solamente en este momento está la poliomielitis, que es una enfermedad que ha sido compañera prácticamente de la humanidad como el sarampión desde hace pues mucho tiempo y que continúa siendo endémica principalmente en dos países, que es Afganistán y Pakistán, y que esperemos que pronto sea la segunda enfermedad erradicada gracias a la vacunación. eh, y pues bueno, esperemos que sea pronto. Pero, pero por otro lado tenemos enfermedades reemergentes. Estas enfermedades reemergentes son aquellas que alguna vez ocasionaron morbilidad y mortalidad en el pasado y que vuelven a ocupar eh, importancia en estos territorios, ¿no? Tal es el caso del sarampión. Me llamó la atención, encontré este libro de Michael Austin en su segunda edición, que lo sacó en el 2002, llamado Virus, Pestes e Historia. Menciona al sarampión como una historia del triunfo, ¿no? Él pensaba que para estos tiempos, en el segundo decenio del siglo XXI, pues prácticamente estaríamos hablando de una eliminación o erradicación incluso de la enfermedad del sarampión. Él daba las siguientes razones. Decía que como los seres humanos somos el único reservorio del sarampión, pues era posible. Además que como la inmunidad ofrece protección de por vida y que ésta se puede lograr por medio de la vacunación, la OMS en algún momento podría proponer la erradicación global del virus del sarampión. Mencionaba también que este mal que en un tiempo fue azote en todas las latitudes y hoy está controlado en casi todo el mundo, este virus podría ser eliminado y dependerá de la dedicación de cada gobierno para librar al mundo de este agente infeccioso. Es curioso, ¿no? Ya llegamos a esta etapa y pues lamentablemente la enfermedad está reemergiendo prácticamente en todo el mundo, como vamos a ver a continuación. Vamos a empezar con las generalidades del sarampión. Bueno, primero, pues como ustedes saben, la enfermedad es ocasionada por un virus y es altamente contagiosa. Quizá es del grupo de enfermedades eh, con más casos y con un R0 muy importante, como lo vamos a ver a continuación. Incluso, imagínense, antes de la vacunación se menciona que el 90% de los mayores de 20 años prácticamente habían transitado ya por la enfermedad. Menciona que la letalidad puede ir más o menos del 5%, sin embargo, puede ascender hasta el 10 o incluso más en sistemas sanitarios con poca infraestructura. La transmisión del virus se da principalmente vía aérea, cada vez que una persona infectada arroja secreciones y estas llegan al tracto respiratorio o a las mucosas de las personas susceptibles y también puede ser posible el contagio mediante el contacto directo de las lesiones de los infectados. Esta enfermedad puede causar cuadros graves, puede tener complicaciones importantes e incluso puede llegar a la muerte.
Puede afectar a cualquier persona, sin lugar a dudas. Los síntomas incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal y sarpullido o exantema en todo el cuerpo. No hay un tratamiento específico, es importante eso también saberlo. Sin embargo, hay una vacuna en la cual es efectiva, la cual es segura y la cual es económica. Más o menos se menciona que cuesta $1 cada dosis. Eh, Antes de la vacuna ocurrían grandes epidemias. Como les decía, el sarampión ha sido un compañero prácticamente de la humanidad, de los imperios, de los países a lo largo de la historia. Se menciona que causaban aproximadamente 100 millones de casos anualmente y hasta 6 millones de muertes por año. También mencionaba que las epidemias se daban más o menos cada 3 años, que era lo que tardaba una población en tener una bolsa de susceptibles importante para que el virus pudiera mantenerse vivo. Actualmente, ya con la vacuna, se dice que, o la OMS estima que hay 9 millones de casos y hasta 136,000 muertes en el mundo. Bueno, en relación a la historia que ya mencionábamos un poquito, el sarampión en algún tiempo o mucho tiempo se confundía con la viruela. Se trataban en el mismo saco, pareciera que fuera lo mismo. Incluso se menciona que en la conquista de nuestros antepasados en el territorio eh, mexicano o Mesoamérica, cuando llegaron los españoles, esta enfermedad junto con la viruela fuera uno de los grandes azotes y como ustedes saben, probablemente la principal causa de que hayan vencido a estos ejércitos que eran muy, muy numerosos. Le debemos a dos personajes lo que sabemos del sarampión y la prevención del mismo. Principalmente a Peter Panum, un médico danés que en 1846 en las Islas Faroe estudió un brote y el cual nos dio muchos datos epidemiológicos que vienen aquí en esta lámina. Y después a John Enders, otro personaje importante de los Estados Unidos, que en 1963 produce la vacuna contra el sarampión, la cual nos permitió, como en esta gráfica se ve, en los Estados Unidos, eliminar el 99% de los casos y no solamente en Estados Unidos, sino prácticamente en cualquier país, el cual se decidió hacer una campaña de vacunación de manera seria. Bueno, el sarampión es causado por un virus, el cual es de la familia Paramyxovirus y del género Morbillivirus. Hay factores de riesgo básicos y el más importante, sin lugar a dudas, es que no estés inmunizado, ¿no? Que las personas que no estén vacunadas tienen un riesgo muy, muy importante eh, de contagiarse. También aquellas personas que están en contacto con los pacientes infectados y sobre todo pues con estas gotitas que ya hemos platicado de flush que van a emanar de esta persona infectada. El periodo de incubación es de 7 a 21 días. Se presenta una fiebre elevada, sobre todo en la etapa de los pródromos, que después va desapareciendo conforme va apareciendo el exantema, el cual, este exantema es maculopapular, cefalocaudal. Se menciona que aparece de manera inicial detrás de las orejas, en la frente y después va recorriendo toda la economía corporal hasta llegar a las extremidades inferiores. Eh, es confluente, y también se menciona que al final hay una descamación y que este exantema desaparece a la presión digital. Sin embargo, hay que tener cuidado y hay que entender que se pueden presentar casos con exantemas atípicos y que tenemos que estar atentos prácticamente a todas las personas que cumplan con fiebre y con un exantema maculopapular. La duración del exantema es de 3 a 7 días. Hay otros síntomas que acompañan al fiebre del exantema. Los principales o los que más se han visto es la tos, coriza, conjuntivitis, fotofobia y malestar general. Otra parte importante es que el periodo contagioso de una persona empieza prácticamente de los pródromos, lo cual es un factor importante puesto que son síntomas generales y que el paciente ya es infeccioso. Entonces, de repente por ahí, a lo mejor el paciente no se siente tan mal,
o piensa que es un resfriado o cualquier otra cosa y es una parte que tenemos que tener muy, muy en cuenta porque principalmente es cuando se desarrollan los contagios, ¿no? Hay signos prácticamente o casi patognomónicos, como son las manchas de Koplik y las manchas de Hermann. Sin embargo, las mismas no aparecen en todos los casos, por lo cual no hay que estar descartando casos cuando no aparecen estos signos. Ya se atoró un poquito esto. Listo. Bueno, el sarampión es una enfermedad seria por muchas cuestiones. Primero, como ya mencionábamos, el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas, tiene uno de los R0 o RO más importantes de todas las enfermedades, ¿no? De todas las enfermedades infectocontagiosas. ¿A qué se refiere esto? Que por cada persona infectada, esta persona tiene la capacidad, o el virus tiene la capacidad de infectar entre 12 y 18 personas susceptibles. Personas que no estén vacunadas o que no estén inmunizadas pueden ser infectadas por solamente una persona. Después, prácticamente el 30% van a presentar complicaciones de diferente gravedad. Las de menos gravedad, pero más frecuentes, serían 7 de cada 9 van a presentar infecciones en el oído, 8 de cada 100 van a presentar diarreas y 1 de cada 6 van a presentar neumonías. Hay unas complicaciones más severas, más graves, por ejemplo, encefalitis, desórdenes o enfermedades en el ojo y esta enfermedad que es la panencefalitis esclerosante subaguda, que prácticamente es muy, muy, muy letal, ¿no? También se menciona que 1 de cada 4 personas van a necesitar hospitalización y que 1 de cada 100 van a morir. Vamos a ver el panorama epidemiológico, que básicamente es para lo que nos invitaron. Vamos a ver, iniciar con la situación internacional de esta enfermedad, del sarampión, por qué estamos en este momento en alerta y qué debemos de cuidar y por qué lo debemos de cuidar. Bueno, primero mencionarles que pues el sarampión es una enfermedad, como lo mencionábamos al principio, eh, de victoria, ¿no? Porque se pensaba que con la vacuna prácticamente íbamos a terminar con la misma. Sin embargo, hay algunas situaciones que no han permitido que la sociedad la acoja de buena manera, que los gobiernos sigan esforzándose por esta medida, ¿no? Vemos que la enfermedad prácticamente está viva en todo el mundo. Estos son recortes de noticias o de páginas oficiales de lo que ha pasado en los últimos meses en relación al sarampión. Podemos ver casos en Paraguay, podemos ver esta muy nueva en Los Ángeles, California, en Etiopía, en Sudáfrica, en Chile, lo que está pasando en Estados Unidos, que hay que tener mucha atención porque es uno de nuestros principales riesgos. Menciona la OMS que prácticamente el 50% de la población mundial está en un riesgo importante de contraer la enfermedad. El SDC también menciona que en el 2023 hubo un aumento importante de casos de sarampión y que sigue aumentando en lo que va de este año. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Quisiera comenzar con esta lámina en la cual muestra cómo se han presentado los casos de sarampión en los últimos 6 meses. Como pueden ver, los principales países que muestran, pues prácticamente Rusia, la antigua Unión Soviética o toda Europa del Este, ¿no? El subcontinente indio, África, la península arábiga, como pueden ver, el sudeste asiático también con algunas islas manteniendo casos de manera importante y sobre todo y también Europa, ¿no? Con grupos antivacunas importantes, sobre todo por ahí está Rumanía, está Francia, Ucrania, por ahí Croacia, algunos países importantes, Austria también, algunos países a los cuales se acostumbra ir a visitar prácticamente de todas partes del mundo y que actualmente han sido los principales, las incubadoras de los casos en los países que no son endémicos, ¿no? Como lo que ha pasado en nuestro continente. Ahí pueden ver un listado de los principales países que presentan casos en estos últimos 6 meses. Esta
lámina muestra la distribución por mes y por región desde el 2016 hasta el 2024. Aquí hay que destacar lo que pasó en el 2019. Hubo una elevación de casos muy, muy importantes que después bajó y bajó principalmente, o así creo yo, por este confinamiento ocasionado por la pandemia de COVID-19, ¿no? Desde el 2020 hasta el 2022 se mantuvo en niveles bajos, sin embargo, en el 2023 vemos cómo se va elevando y en los primeros meses del 2024 está presentándose una cantidad importante de casos a nivel mundial. En la parte de abajo ustedes podrán ver ya de manera más reducida, pero más importante en los últimos 3 años, ¿no? Vemos cómo los casos o la mayoría de los casos en este año se han presentado en Europa, en la región del este del Mediterráneo y en África. Vemos cómo se han presentado de manera importante y que a la fecha ya llevamos más casos de lo que se presentó el año pasado. En, en esta gráfica podemos ver los genotipos. Es importante mencionar que el genotipo predominante es el D8 y es importante porque es el que se está presentando en nuestro país actualmente y el que se ha presentado en los últimos años y que anteriormente el B3 dominaba no solamente en nuestro país, sino prácticamente en todo el mundo. Vamos a ver qué es lo que está pasando en Europa, porque como les decía y como vieron en el mapa principal, y es de donde obtenemos también un poquito más de información más confiable, esta información es del SDC, que es prácticamente la referencia en cuestiones de vigilancia epidemiológica, nos muestra lo que ha pasado desde el 2019 al 2023 en la tabla que pueden ver a su izquierda, en donde vemos que en el 2019 se presentaron 12.320 casos con una tasa de 27.2 por cada millón de habitantes y que posteriormente fue disminuyendo de manera muy, muy importante. Después 1960, después 61, después 123 y en el 2023 crecieron de manera importante con 2.361 casos y una tasa de 5.2. Cabe mencionar, y es muy importante, que aquí no solamente es la Unión Europea, no toman Rusia y no toman todos esos países que vemos que son los principales en frecuencia y en tasa. ¿Va? Entonces, fíjense cuáles son los países que más casos tienen por ahí. Por ahí pueden ver a Rumanía, que tiene un brote muy importante desde el año pasado y desde más años anteriores. Pero fíjense, me llama la atención y quiero que vean, son países a los cuales se visita mucho, ¿no? Son países atractivos para el turismo. Por ahí pueden ver a Austria con una tasa bastante, muy importante, a Francia, a Italia, Alemania, ¿no? Que a pesar de muchos de ellos son países de primer mundo y como les decía, los movimientos antivacunas han logrado ejercer una fuerza importante, ¿no? Por otro lado, menciona que de marzo, fíjense, son 2.361 casos el año pasado, del 1 de enero al 31 de diciembre, pero ya recorriéndonos un par de meses, o sea, de marzo del 2023 a febrero del 2024, han ido en aumento. Ya se han diagnosticado, declarado 5.770 casos en los países europeos. En los mismos países se ha mantenido la evolución de este padecimiento. Esto es importante porque, digo, esperemos que no, pero en el caso de que empecemos a tener más casos, pues tenemos que tener información epidemiológica, ¿no? Como podemos ver, aquí hay casos en el 2023 en la Unión Europea. La mayoría de los casos se presentaron pues en menores de 10 años y primordialmente en menores de 1 año. Como pueden ver ahí, el 57% en menores de 4 años. Y este gráfico de acá abajo también es muy importante porque nos muestra, sí por grupo de edad, pero también las dosis de vacuna que tenían. ¿Va? Obviamente, la gran mayoría son personas que no están vacunadas, es el 86%. Sin embargo, algo interesante es que hay un porcentaje no despreciable de casos que tenían solamente una dosis y todavía más importante, que hay casos que tenían las dos dosis y aún documentada y aún así se confirmaron para sarampión.
Entonces, no hay que descartar, en caso de que tengamos sintomatología en personas con una o con dos dosis, aunque es cierto que van a ser menos, pero hay que poner atención también en estos pacientes. Eh, la Organización Panamericana de la Salud, al ver el aumento en Europa y al empezar a presentar casos en algunos de los países de nuestro continente, lanza esta alerta epidemiológica para la región de las Américas el 29 de enero del 2024. En aquel tiempo se mencionaban pues prácticamente 9 casos, los cuales ya cambiaron de manera exponencial. Y todos, la gran mayoría de ellos estaban relacionados con casos, con viajes a los países que ya hemos mencionado, ¿no? A viajes a la India, a Indonesia, a Kazajistán, a Pakistán, a Arabia Saudita, a Italia, donde la enfermedad es endémica y se estaban empezando a presentar casos. Entonces, por eso la OPS lanza esta alerta el día 29 de enero. En esta alerta nos recuerda o nos menciona que lo ideal para la vacunación, para obtener esta inmunidad de rebaño en los países, debe de ser del 95% en la cobertura vacunal con 2 dosis. Como pueden ver, coloca a México entre el 80 y el 89% de cobertura para la primera dosis y para la segunda dosis. Sin embargo, esto no es uniforme, esto es de manera general. Hay estados en los cuales este porcentaje de cobertura pues no obedece a este porcentaje, ¿no? Esto es lo que nos muestra después el boletín bisemanal de sarampión rubiola de la OPS, con fecha de corte al 23 de marzo. Estamos esperando ya el nuevo, en donde nos menciona, miren, observen, acá nos decían 9 casos para enero. Y aquí nos menciona ya 105 casos. Ya está ahí el primer caso de México, del cual ahorita vamos a hablar, es un caso importado, pero vean que de manera relativamente rápida se multiplicaron los casos en la región. Aquí está el número de casos reportados por región de la Organización Mundial de la Salud. Observen lo que pasó o lo que está pasando en nuestro continente, ¿no? 120 casos de sarampión ya confirmados de manera laboratorial. El año pasado fueron 42 prácticamente en todo el año. Entonces ya los triplicamos en los primeros meses del año. Aquí pueden ver cómo se distribuyen los casos por año y por país. En el 2024 la mayoría de los casos son de los Estados Unidos, algunos de Brasil y sobre todo en el mes de marzo pues ya aparecen nosotros, ya aparecemos México con nuestros 4 casos. También hay casos en Argentina y en Canadá y en Bolivia, como veíamos anteriormente en la lámina anterior. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Creo que es muy importante que estemos dándole seguimiento, puesto que uno de nuestros principales riesgos, porque sabemos que el intercambio, tanto comercial como de personas, de familiares y de connacionales, está a la orden del día, aparte del turismo que recibimos de este país, es muy, muy importante, ¿no? Este corte es al 11 de abril, o sea, hace muy poquito. Ya hay 121 casos. Y aquí vemos en la gráfica de acá abajo cómo han ido elevándose o multiplicándose los casos hasta llegar a este número. Eh, en cuanto a la edad, vemos que por debajo de 5 años está el 47%, entre 5 y 19 años el 22% y mayores de 20 años el 31%. Nada despreciable, ¿no? Y en cuanto al estatus de vacunación, siguen más o menos lo mismo que veíamos en las gráficas de Europa. Personas sin vacunación, el 82%, con una dosis, el 13%, pero también personas con las 2 dosis, en el 5% infectados para esta enfermedad. El 56% de los casos necesitaron hospitalización, muchos de ellos meramente para aislarlos, pero algunos sí por complicaciones. Y del 100% de los menores de 5 años, el 65% se tuvo que hospitalizar
de 5 a 19 el 37% y mayores de 20 el 57%. Aquí pueden ver cómo se ha ido distribuyendo. Hemos seguido este mapa en las últimas semanas y hemos visto cómo se van pintando los diferentes estados de la Unión Americana. Ahí están todos los estados que hay. Está Arizona, California, Florida, que ha tenido mucha controversia con algunos dirigentes o gobernantes de este estado. Georgia, Illinois, Indiana, Louisiana, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí están todos los estados involucrados y que seguramente si le dan seguimiento se van a dar cuenta que esto se va a seguir pintando y el virus se va a seguir dispersando. Tanto así que los CDC están diciendo que pues prácticamente lo que está pasando en este año pone en gran riesgo o amenaza el estado que tiene de eliminación los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa en nuestro país. Bueno, hay esta línea del tiempo nos dice qué es lo que ha pasado en los últimos años. Bueno, primero, el último caso autóctono fue en 1995. En el 98 se introduce la vacuna. Posteriormente, en el 2016, la región de las Américas se declara libre de sarampión, cuestión que íbamos a perder posteriormente como continente por algunos casos en Brasil. En el 2018 se presentaron 5 casos de sarampión. En el 2019, 20 casos de sarampión, todos asociados a importación. En el 2020, 196 confirmados de sarampión, y también importados y asociados al mismo. De este vamos a hacer un recuento a continuación porque creo que tiene mucha importancia. En el 2022 aparece la enfermedad también exantemática de Mpox o viruela símica que presentó pues la emergencia que ya comentábamos. Y aunado a esto, como ustedes saben, aquí está la pandemia de COVID y aquí se va para abajo mucho de la notificación de estos casos probables, ¿no? Y ahora en el 2024, pues lo que estamos viviendo, que se confirma el caso el 15 de marzo en un vuelo de Londres, de la ciudad de Londres a México, que ahorita vamos a comentar también ese caso. Quisiera mencionarles que el sarampión tiene un sistema de vigilancia especial y específico eh, que es sindromático. Ese se llama Sistema de Vigilancia Epidemiológica de EFES o enfermedades febriles exantemáticas. Aunque se trata de vigilar todos los exantemas maculopapulares, va en específico en la búsqueda de esas enfermedades que están con el estatus de eliminadas en nuestro país, que es el sarampión y la rubiola. Este sistema de vigilancia, que lo vamos a ver más adelante en otro tema en el curso, tiene una definición operacional, la cual es fiebre más exantema, ya lo mencionamos, máculo papular, y además que tenga uno o más de los siguientes síntomas, que es tos, coriza, conjuntivitis y adenomegalias. Todo lo relacionado con este sistema de vigilancia epidemiológica bien establecido tanto en la norma 017 para la vigilancia epidemiológica como en el manual estandarizado de lineamientos para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación, que aparentemente va a haber una nueva edición en fechas recientes. Este es del 2018, es el que está vigente y este nos permite tener a los casos desde la detección, nos dice qué hacer para detectarlos, para notificarlos, cómo estudiarlos, cuáles son las muestras adecuadas, cómo tomarlas, cómo analizar la información y las recomendaciones en los casos desde sospechosos, probables, descartados y confirmados. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Pero sí es importante que sepamos que hay un sistema de vigilancia sindromático en busca de sarampión y rubiola que es de EFES o denominado de EFES o enfermedades febriles exantemáticas. Estos son los casos confirmados de sarampión de este sistema especial que les mencionaba, que aquí viene una gráfica del 2000 al 2024. Pueden ver en las barras grises, en la parte de abajo con negro, el número de casos notificados como EFES, o sea, casos probables, ¿no? Casos probables que notificamos todos los estados a lo largo de los años para garantizar que el virus no esté circulando y en caso de que esté circulando poderlo controlar. Como pueden ver, por ahí pues hay altibajos y hay una bajada de notificación importante en los años de la pandemia, como ya lo mencionamos,
Y en los números rojos van a poder ver los casos confirmados del sarampión desde el 2020, ¿sí? Ya lo mencionábamos, aquí en el 2024 pues tenemos los 4 casos que vamos a comentar ahorita. En el 2020 es los 196 casos, en el 2019 20, en el 2018 5 casos, después en el 2015 y así sucesivamente, con un pico ahí importante de 64 casos en el 2004. Algo importante que también ya mencionábamos es el genotipo circulante en cada uno de estos años. Actualmente, como pueden ver, desde los últimos 3 eventos que hemos tenido de sarampión, es prácticamente el D8 el que ha estado circulando y es el que vamos a estar siguiendo. Esta gráfica es la representación del último brote que presentamos en México, ¿no? En el 2020. Recuerden que en el 2020 es cuando inicia la pandemia y en el 2020 es cuando nos confinamos. Y seguramente ese confinamiento tuvo mucho que ver para que este brote no avanzara más. Eh, los casos fueron 196, la mayoría de ellos, como pueden ver, en la Ciudad de México, pero recuerden o revisen déjenme conectar. Bueno, les mencionaba que los casos que se presentaron en el 2020, la mayoría de ellos fueron en la Ciudad de México, fueron 144, el 75% prácticamente de los casos se presentaron en pues en la Ciudad de México, en 14 de las 16 alcaldías. Esto demuestra la capacidad de dispersión que tenía, o que tiene más bien, perdón, el virus. Algunos de los casos también se fueron a la ciudad, al Estado de México, y muy poquitos en Tabasco y en Campeche, incluso se presentaron un poquito después. Sin embargo, eran parte del brote. Aquí está cómo se presentó en el tiempo. Prácticamente fue en febrero, en enero que se presentaron en febrero, perdón, que se presentaron los casos y se cerró hasta el 14 de agosto del 2020. Pero es importante tener en claro que los casos se fueron apagando, pero estamos en confinamiento. Muy probablemente si este confinamiento no se hubiera presentado, quién sabe qué hubiera pasado, ¿eh? Yo estoy convencido de que probablemente hubiéramos tenido una buena cantidad de casos, nada que ver con lo que pasó con COVID ni nada por el estilo, pero sí un número de casos mucho más importante que este que se presentó, y que esta etapa del confinamiento, que aparte fue la más fuerte en esa etapa, que creo que ayudó mucho para que este brote no creciera. Algo también importante a destacar de este brote es los grupos de edad que estaban afectados. Como pueden ver, primero eran los hombres los cuales estaban más afectados. Sin embargo, algo importante es esto que ven, eran adultos jóvenes. Estábamos acostumbrados a que eran enfermedad de niños, pero adultos jóvenes. Y es un fenómeno importante y que hay que destacar para estarlos también vigilando de manera importante. A partir de todo lo que hemos comentado, de lo que está pasando en el mundo, de que la Organización Panamericana de la Salud lanza esta alerta, a la par, un poquitito después, la Dirección General de Epidemiología lanza este aviso epidemiológico el 8 de febrero del año en curso, para decirnos, está pasando esto y necesitamos poner atención. Un comentario importante acerca de estos avisos epidemiológicos: estos avisos epidemiológicos deben de estar a la vista de todo el personal de la salud. Estos son específicamente elaborados para todo el trabajador de la salud, para que sepa qué hacer, para que sepa cuándo sospechar, para que se vienen en las cuestiones básicas epidemiológicas del sarampión, viene las definiciones operacionales, que prácticamente es lo que detona todo, viene qué hacer, viene qué muestras tomar, qué acciones tomar, por lo cual es muy importante que todos los tengamos a la vista. A lo mejor ya no porque ahorita vamos a ver que hay nuevos y entonces hay que tenerlo bien, bien presente, todo el personal de salud.
También la DGE lanzó este aviso preventivo de viaje, el cual, a nivel global, el cual va dirigido pues a todos los viajeros, ¿no? Este sí es para todas las personas, eh, para todos los mexicanos que lo vean, sobre todo en centrales camioneras, en aeropuertos, y pues en cualquier lugar que pueda ser visible para los viajeros, ¿no? Nos ponía o nos dice que hay un nivel 2 o un nivel medio en el cual hay que practicar precauciones especiales y específicas cuando se viaja principalmente y casi la única y no es poca cosa el estar vacunado cuando vayamos a viajar. Es importante vacunarnos con tiempo, ¿no? No hay que vacunarnos 1 o 2 días antes de viajar porque pues no nos sirve de mucho. Hay que vacunarnos 10 o hasta 30 días de preferencia antes de viajar para que el desarrollo de anticuerpos sea el adecuado y corramos el menor de los riesgos. Después, el 27 de marzo, cuando ya se había presentado el primer caso en nuestro país importado, se lanza este segundo aviso epidemiológico avisándonos del caso y un tercero. Este tercero, cuando aparecen los casos aparentemente asociados a la importación y asociados a este primer caso, el 9 de abril, el cual es el vigente, insisto, que todos lo tengan a la vista, que sepan dónde encontrarlo y que lo lean sobre todo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los casos que se han presentado en nuestro país en este año. Como ya mencionamos, bueno, el primer caso se presentó en un niño masculino de 4 años de nacionalidad rumana, pero también había estado viviendo en algunos países europeos, en Hungría, en París, y el cual viaja de la ciudad de Londres a México el día 14 de marzo. Ese mismo día presenta exantema y autoridades de sanidad internacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se dan cuenta de este caso, por lo que pues hacen una investigación. ¿Va? Posteriormente, se presenta el caso 2. El caso 2 también es un masculino de 42 años, mexicano, con residencia en la Ciudad de México, y este presenta el exantema exactamente 14 días posteriores al contacto. Tanto el caso 2 como el caso 4, como pueden ver, son personas que iban en el mismo vuelo, este vuelo del 14 de marzo de Londres a la Ciudad de México, y que pues al parecer están asociados a este primer caso, sobre todo por los periodos o por el tiempo que tardaron en presentar la sintomatología. A lo mejor si hubiera sido un poquito antes, pudiéramos pensar que del lugar de origen, sobre todo que estuvieran en Europa, pudieran haberlo traído. Tal parece, pero no está comprobado, que son asociados a la importación, asociados a este primer caso. Este otro caso que venía también en el vuelo, que es el caso 4, es un masculino de 6 meses que venía con su familia de Inglaterra y que vino a vacacionar a la Ciudad de México y a algunos otros estados de la República. Presenta exantema el día 30 de marzo. Y el tercer caso es el que ven acá abajo, es una femenina, es de nacionalidad venezolana, residente en la Ciudad de México, que también había pasado algunos días en Europa. Sin embargo, se sospecha que el contagio pudo haber sido cuando al niño, al caso índice, al caso 1, se le entrevista en el área de migración, donde por ahí por algún tiempo pues estuvo en contacto, en relativo contacto con este caso 3. Entonces, hasta el momento son los 4 casos que ustedes han visto en los medios. El primero importado y los otros 3 probablemente asociados a la importación. Es importante mencionar que, como ustedes pueden darse cuenta, los casos estuvieron en semanas de mucho tránsito, estuvieron en periodos contagiosos, en periodos, en semanas de mucho tránsito, ¿no? Básicamente Semana Santa y Semana de Pascua, por lo que necesitamos reforzar la vigilancia de manera importante. Como ya les había dicho, bueno, pues el sarampión se vigila mediante este sistema especial de EFES y hasta el momento en nuestro estado
Hemos notificado varios casos de EFES, ahorita se los voy a mostrar, pero no tenemos pues casos confirmados hasta el momento. Probablemente esta situación pueda ir evolucionando y pues a lo mejor ameritaría alguna actualización esta plática, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ha pasado en nuestro estado. Aquí pueden ver, estos son los casos hasta la semana 13. Esto es lo que se recolecta del Sistema Único de Información, el SUIBE, y tiene hasta la actualización hasta la semana 13, en el cual, como pueden ver de manera general en la primera tabla, ven que en el 2022 a esta semana iban 356 casos de EFES, o sea, casos probables notificados hasta esta semana. En el 2023 subieron a 458 y que en este año han aumentado de manera significativa y de manera importante a 859. Todavía, como ya saben, solamente están los 4 casos, pero es importante y es bueno que haya esta vigilancia, esta notificación que se aumente para poder garantizar que la sensibilidad del sistema de vigilancia es bueno, ¿no? En cuanto al estado de Jalisco, bueno, es el sexto lugar nacional en relación al número de casos. Hemos notificado el 4.3% de todos los casos de la República Mexicana con una tasa de 0.04 por cada 10,000 habitantes. Esto es lo que pasó el año pasado, en el 2023, notificamos 119 casos, no llegamos a la meta para que tenga una buena sensibilidad del sistema de vigilancia. De estos 119, la meta solamente llegó al 69%. Afortunadamente se descartaron los 119 casos, la mayoría por el protocolo diagnóstico que se enmarca en el Manual de Vigilancia Epidemiológica, y algunos también por procesos de dictaminación de expertos en los comités regionales de vigilancia epidemiológica o en el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica. Entonces, del 2023 no tenemos en seguimiento, no se confirmaron ni para sarampión ni para rubéola. Y de lo que va en el 2024 hasta la semana 15, hasta la semana epidemiológica número 15, tenemos 51 casos notificados. Esto es el 30% de la meta estatal anual que tenemos. Se han descartado ya 33 y estamos siguiendo a 18 más, ¿no? En las últimas semanas se ha elevado el número de casos probables, los seguimos investigando, estamos completando los protocolos diagnósticos o los procesos de dictaminación y pues les estaremos dando noticias conforme se vayan desarrollando y descartando estos casos. En esta gráfica es importante destacar que es por inicio de exantema, ¿no? Del 2023 y del 2024. Como pueden ver, como muestra el cuadrito de ahí abajo, hemos subido el número de casos. Ahí hay un pequeño error, perdón. Son 23 casos para el 2023 a la semana 15 y 51 casos para el 2024. Llevamos más del doble a la semana 15. En cuanto a los grupos de edad, la mayoría de los casos, como lo hemos visto también lo que ha pasado en las otras regiones del mundo, la mayoría se presentan en menores de 10 años, por ahí un pico importante entre 1 a 4 años. También el sexo masculino, como pueden ver en la gráfica de pastel, tiene predominancia con el 65%, con una razón de 1.8 hombres por cada mujer, con una media de edad de 10.3 años y una mediana de 6 años. Eh, en cuanto a los casos notificados por región sanitaria, como ustedes saben, pues el estado está dividido en 13 regiones sanitarias y, bueno, las 4 regiones sanitarias de la zona metropolitana de Guadalajara tienen la mayoría de los casos. Ahí vemos Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan son los que ocupan los primeros lugares y el resto de las regiones también presentan casos. Exhortarlos a que notifiquemos los casos, a que estemos muy atentos. La enfermedad o el padecimiento es un padecimiento que se diagnostica la mayoría de los casos en el primer nivel de atención, por lo tanto tenemos que tener notificación de todas las regiones, que los centros de salud son los principales en notificar y de todas las instituciones. Es importante mencionarlo y por favor para que estén notificando los casos para poder garantizar la prevención de los mismos o el control en caso de que se presentaran.
Acá están los casos que ha notificado por institución. El OPD, Servicios de Salud, ha notificado el 51%, el Instituto Mexicano del Seguro Social el 47% y los servicios médicos municipales el 2%. Eh, el tratar de prevenir y controlar esta enfermedad tiene dos vertientes muy, muy específicas y principales, ¿no? Ya sabemos que no tenemos un tratamiento y entonces hay dos áreas que tenemos que estar reforzando y que tenemos que estar trabajando, sobre todo en esta etapa de manera ardua. Una es la vigilancia epidemiológica y otra son las coberturas de vacunación. En este gráfico les muestro lo que pasó durante el 2023 por región sanitaria. Eh, la tasa mínima recomendada, según la Organización Mundial de la Salud, para decir que nuestro sistema de vigilancia, en específico de EFES, es adecuado, es de 2 casos descartados o notificados de EFES por cada 100,000 habitantes. La tasa estatal, lamentablemente no la cumplimos, es de 1,4 y aquí pueden ver cada una de las regiones sanitarias cuál es su comportamiento. La otra, el otro eje importante pues es la vacunación, estas coberturas. Como les había dicho y como hemos comentado durante toda la plática, la vacunación disminuyó por diferentes razones en todo el mundo. Falta de producción, de repente a lo mejor los gobiernos se enfocaron mucho a la atención de COVID, las personas dejaron de ir a los centros de salud a veces por miedo eh, o, o, por muchas otras situaciones, sobre todo durante la pandemia, y esto recayó en que las coberturas de vacunación, como pueden ver, están disminuidas. Actualmente hay una campaña de recuperación de vacunación para sarampión y para poliomielitis, por lo cual, por favor, vayan todas las personas que no tengan su esquema completo a vacunarse. Tengo entendido que durante el curso va a haber un tema de vacunación y pues ahí les darán seguramente muchos más detalles. Pues ya para terminar, bueno, aquí está el libro que les hablaba al inicio sobre historias del triunfo del sarampión y el autor remata en su último párrafo prácticamente del capítulo y menciona lo siguiente: el que las muertes relacionadas con el sarampión continúen 100 años después del desarrollo de la vacuna, como fue el caso de la viruela, en gran parte dependerá del tipo de la sociedad que surja durante el siglo XXI. Eso es todo de mi parte. Espero que haya sido de utilidad eh, la presentación. Aquí están mis datos de contacto. Estoy a sus órdenes y pues que tengan un buen día. Hasta luego.